Bueno, mi nombre es Luis Alberto Parada y hoy hablaremos sobre el trastorno de la disgrafia. Contenido del video. Vamos a hablar sobre la escritura, conceptualización de la disgrafia, las teorías explicativas, modelos, tipos de disgrafia, características clínicas y por último los factores de riesgo. Escritura. La escritura es una actividad mucho más compleja que la lectura, puesto que se trata de una tarea productiva y receptiva frente a la lectura, por consiguiente demanda más recursos cognitivos. Historia de la escritura. Los orígenes de la escritura se remontan a la antigua Mesopotamia, donde se ha considerado el primer escrito por los sumerios anterior al año 3000 a.C. Estos sistemas se denominan logográficos, los cuales emplean dibujos o símbolos reconocibles y estos símbolos representan una palabra o un concepto. Posteriormente se desarrolla un sistema silábico en donde los signos escritos representan sílabas, por ejemplo, el kana japonés. Y finalmente, el sistema utilizado en la actualidad por la gran mayoría de lenguas, incluida la de nosotros, es lo que denominamos sistema alfabético. Logográficos, pues un ejemplo son los jeroglíficos, el sistema silábico, en este caso el sistema kana japonés, y a su costado derecho, por final, está el sistema alfabético, que es el que usamos todos aquí en Colombia y en otros países, y en la gran mayoría de países. La escritura es una habilidad que implica procesos perceptivos como motricidad fina, la cual implica una correcta producción de los halógrafos o letras con una adecuación en forma, tamaño y posición. Integración óculo-manual, que es permitir la coordinación entre la percepción visual, los movimientos de los dedos y la mano para una producción correcta de la escritura. Es decir, que cuando estemos escribiendo no se vaya hacia un lado, hacia el otro, y que sí se escriba sobre la hoja y no nos salgamos de la margen de la hoja. Percepción visual. Durante el aprendizaje permite la discriminación o diferenciación de las diferentes letras del abecedario de nuestro sistema alfabético. Y la sinestesia y la propiocepción proporciona información sobre los movimientos y la posición de nuestro cuerpo en el espacio que nos rodea. Conceptualización de la disgrafia. La APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, incluye la disgrafia o trastorno de la expresión escrita dentro del grupo de trastornos del aprendizaje y determina que se denomina disgrafia cuando las habilidades de escritura de un menor estén por debajo de lo esperado para su edad cronológica, el nivel intelectual y la relación con su grado escolar. El trastorno de la expresión escrita se caracteriza por una combinación de diferencias en la capacidad del individuo para componer textos escritos, lo que se manifiesta por errores gramaticales o de puntuación en la elaboración de frases, una organización pobre de los párrafos, errores múltiples de ortografía y una grafía excesivamente eficiente, es decir, una escritura que no es concorde con su edad cronológica. Teorías explicativas de la disgrafia, o modelos, como lo quieran llamar. Encontramos el modelo cognitivo de Haynes y Flower, el modelo cognitivo mejorado de Haynes, el modelo de la visión simple de lectura y escritura de Puel y el modelo de visión no tan simple. Modelo cognitivo de Haynes y Flower. Este modelo contempla tres elementos importantes dentro del proceso de la escritura. Uno es el contexto de la tarea, la memoria a largo plazo y el proceso de la escritura. Dentro del contexto de la tarea, dice que hace referencia a todo aquello que es ajeno al escritor, como por ejemplo la audiencia o el tema que se va a escribir.
La memoria a largo plazo, donde esta información es de la persona sobre el tema y sus conocimientos declarativos y procedimentales sobre la escritura. Y por último, el proceso de la escritura, que incluirá 3 procesos que son planificación, es decir, la generación y organización de ideas, la traducción, la producción del texto y la revisión, lectura y revisión del texto para encontrar los posibles errores. Modelo cognitivo mejorado de Haynes es un modelo anterior, pero es una versión nueva. Haynes mejora su modelo cognitivo modificando e incorporando 4 elementos importantes. Primero, la memoria del trabajo. Segundo, las representaciones visoespaciales. Tercero, la motivación del escritor como eje importante. Y cuarto, los procesos cognitivos. Modelo de visión simple de lectura y escritura de Webb. Este modelo parte de un estudio longitudinal con niños en pleno desarrollo de la escritura, donde propone que la escritura se compone de 2 elementos que son la ortografía por un lado y la ideación. Webb dice que la ortografía en los primeros años es el elemento más importante, pero al niño ir creciendo, la ideación se convierte en ese elemento importante y no es que se deje la ortografía de lado, solo que ya no da esa misma importancia. Modelo de visión no tan simple. Gracias a las aportaciones de las técnicas de neuroimagen, resonancias magnéticas, TAC, como les quieran llamar, modificaron el modelo de visión simple a modelo de visión no tan simple, en donde indican que la memoria de trabajo activa a la memoria de corto y largo plazo y además incluyen un sistema atencional, el cual inhibe las distracciones y posibilita el cambio mental. Función de la memoria a largo plazo dentro de este modelo. La memoria a largo plazo se pone en marcha durante la planificación, la composición y el repaso y la revisión. De la memoria a corto plazo cumple casi la misma función y es el repaso y la revisión del texto. Un nuevo sistema de control atencional, el cual cumple varias funciones importantes que son inhibir las distracciones, el cambio mental, el mantenimiento de la atención, la metalingüística y la conciencia metacognitiva. Estos 3 sistemas hacen parte de este modelo. Por último, para ir cerrando sobre modelos, vamos a ver las principales zonas cerebrales involucradas en la expresión escrita. Al lado ustedes pueden ver la imagen. Está el área de Broca, la corteza frontal asociativa, la corteza auditiva primaria, la corteza temporal asociativa, la región temporoparietal occipital, la corteza visual asociativa y la corteza visual primaria. Es decir, todas estas áreas hacen parte de la escritura. De disgrafia. Las vamos a clasificar en 2 grandes, que es central y periférica. Por un lado, la central abarca la fonológica, la mixta y la superficial, y la periférica incluye solo a la motora. Fonológica. Dificultad o la característica es la dificultad en el desarrollo de la ruta fonológica. Característica: dificultad en la correspondencia grafema-fonema, dificultad en la escritura de pseudopalabras, efecto frecuencia, dificultad de palabras de baja frecuencia, lexicalización, hace palabras que no son palabras, errores derivativos y dificultad en la escritura de palabras gramaticales y abstractas. Superficial. Hay una dificultad en la ruta ortográfica. Ojo con esto, no tiene dificultades en la correspondencia grafema-fonema como en la anterior, por lo que escribe palabras, por lo que escribe pseudopalabras. No hay efecto de frecuencia, pero hay una regularización. Regulariza las palabras irregulares por el uso de correspondencia grafema-fonema, pero ojo, en este se evidencian errores ortográficos. Y por último, encontramos la mixta, donde hay una dificultad en el desarrollo de las rutas, tanto fonológicas como ortográficas. Es la que más tiene incidencia. Su desarrollo alterado puede afectar ambas vías, fonológica y ortográfica, y comparte las características de las disgrafias fonológica y superficial.
vamos a hablar de la motora, que es la disgrafia periférica. No presenta problemas en la relación con las vías del procesamiento, sino con los procesos motores. Es más frecuente en niños. Hay una mezcla de mayúsculas con minúsculas. Hay confusión entre letras semejantes, por ejemplo la P y la Q. Y los trazos y tamaños son inadecuados a la hora de escribir. Características clínicas de la disgrafia. Distintos tamaños de letras en un mismo párrafo, movimientos para escribir son tanto lentos, tensos y rígidos, hay una dificultad para organizar las letras dentro de una misma frase y hay errores ortográficos y gramaticales. Dificultad para expresar o plasmar los pensamientos, sentimientos de manera escrita. Una grafía difícil de comprender, es decir, una escritura difícil de comprender. Espacios irregulares o incorrectos entre las letras, palabras o sílabas, separa, hace una segmentación en palabras cuando no se debe hacer. Y hay textos inclinados, es decir, empieza a escribir y termina por allá en la esquina de la hoja, ya sea tanto arriba como abajo. Por último, vamos a hablar sobre los factores de riesgo y qué inciden más en los niños que puedan tener o que puedan llegar a tener disgrafia. Sobre los factores de los riesgos vamos a encontrar dos, unos biomecánicos y otros ambientales. Los biomecánicos son posición del sentado, es decir, una mala posición, una altura de la silla y la mesa inadecuada, un tipo de lápiz y o papel ya sea muy rígido, el lápiz o muy pesado, y una colocación del tablero inadecuada. Esos son los factores biomecánicos. Por otro lado, encontramos los factores ambientales. Una pésima o poca iluminación, demasiado ruido o contaminación auditiva y una cantidad de texto que debe ser codificado. Estos son los factores biomecánicos y ambientales que pueden incidir en que los niños lleguen a tener disgrafia. Bueno, espero que este recorrido haya sido de mucha ayuda para ustedes, hayan entendido un poco más sobre la disgrafia, las características clínicas, los factores de riesgo, los diferentes modelos, las áreas las cuales se encargan y la importancia de la escritura. Espero que sea mucha ayuda y pues nada, nos vemos pronto en un próximo video.